Pero dime, Ariel, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Dime, cuéntame. Bienvenidos, bienvenidos a Del Bloque TV Show. Señores, Me cogió hoy, tarde para aplaudir. eso vi, yo no sé, usted parece que tiene la Lo que pasa es sangre que yo soy muy solicitada. Tengo muchas llamadas de mi gente que me aman. que se traduzca en dinero, por favor. No, mi amor. Cuando tú tienes personas que te aman, vale más que millones en el mundo. Yo prefiero tener mi gente que me amen y que me quieran. Y que cuando yo tenga cualquier necesidad, no económica, pero cualquier necesidad estén ahí para mí. Porque no hay peor cosa que una persona con dinero y no tenga amistades. Espero amarte mucho. Ok, Ámame. Señores, bienvenidos al The Bloque TV Show. Es un programa de revista y de farándula, programa con diversos, donde se tratan diversos temas. Y nada, hoy vamos a aprenderla. Así que, señor Vélez. mira, ¿Qué tú quieres que miren? señores, nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano porque estamos tratando de robarle un poco de audiencia a Planeta Alofoque, puesto que, como ya ustedes saben, Planeta Alofoque es un hito mundial. Toda su tecnología, infraestructura, los concursos y todo lo que el desgraciado de Alofoque ha armado en el Planeta Alofoque. No me le hable tiene- así. Cuidado. Ese es mi amor Yo platónico. le hablo como yo quiera porque no ese me es le hable mío. así. No me importa que sea Aunque no me tuyo. conozca, ese es Trátamelo mío de con verdad. cariño, con amor. Si hay con que mandarlo a la respeto. M, también se le manda a la M cuando él ponga su grandísimo huevo, ¿me entiendes? Sí, pero por ahora, por favor, déjamelo tranquilo que él está dolorido. Mira, vamos a empezar inmediatamente y le pedimos a ustedes, le damos las gracias por estar ahí y darnos, reportarnos que necesitan estar presentes, siendo parte de la historia de esta familia que empieza a brindarle lo mejor de cada uno de nosotros a ustedes. Así que, mira, vamos a empezar a darle saludito a Joan López, que está activo, Lilian Tejada, Ay, mi también, compadre. Miguel Alexander Rosario Muñoz, el mío, activo. Mi N Music, desesperado porque empiece esto. A N Hasta Music, se cuando fue. necesite un artista que se acuerde de mí. N Music, ya tú sabes, N Ya lo Music. sabe. La Aquí tiene la candela. negra del flow. También dice a Neuri Mora, la Sumel, que Dios te bendiga siempre. Ay, gracias, Neuri. Que Dios te bendiga más. Un abrazo enorme para ti. Dice Dios la bendiga, exactamente. A Neuri Mora dice saludos a todos desde New York. Así que, bueno, aquí estamos, señores, y hoy empezamos con todo el amor del mundo, dándole gracias a Dios, porque ustedes están ahí y que vamos a dar lo mejor de nosotros. Del bloque. Así es. En especialmente Yo un no te saludo. voy a hablar, yo Ey, estoy déjame enemigo enviarle un tuyo. saludo a mi gente de Cienfuegos, Haz lo El que tú quieras, pero yo Ingenio, no voy a hablar con ese tipo. Ese Santiago, tipo me Moca, cae La mal. Vega, Tamboril, a toda mi gente del Cibao y a los del sur también. Los amo con todo mi corazón. Un abrazo enorme para las personas, la gente de Puerto Plata que tuvieron un momento, unos ratos muy incómodos con la lluvia pasada. Un abrazo enorme desde aquí. Todavía lo están viviendo. Yo sé que sí, que todavía lo están viviendo y espero que las autoridades estén haciendo su trabajo como lo deben de hacer. ¿Tú te me pareces a Vitaly? A mí. A Vitaly. Cuidado, si este es su sueño profundo. Ya, ahí hasta gaga me puse. Cuidado si ese es un sueño profundo de tu alma. Es Johnny Estrella, pero mira, tú te pareces a Vitaly. Cuando tú te pones a gritar como una loca también, Pero igualita a ella. cada vez que tú ves un personaje que a ti te gusta, No. siempre me dice, tú te pareces a fulana, porque en estos días yo me parecía a la que era de tu sueño que te decepcionó. ¿Tú sabes cómo? Disculpa ¿Cómo es te que le interrumpa. decía? Tú no ibas a hablar. ¿Qué tú haces hablando? Interrumpiendo la conversación Me de voy Jimmy. mire, señores, para yo no darle golpe a este tigre hoy, me voy a dar un trago. Señores, fuera de dígale casa. no a la violencia, pero agarra una botella en la mano. No a la violencia con una botella en la mano. Bueno, para que me den a mí, que te den a ti. Claro, pero la verdad es que hay que tener paciencia con este tigre, hermano. ¿Y qué diablo? Bueno. Aneudi, te quiero mucho, mi corazón, de todo corazón. Te amo. Tú sabes que somos pana full. Y mi compadre Joan, lo quiero mucho, Joan López. Estoy esperando por Carolina. Estoy esperando su sintonía y por unos Aderly, que no lo he visto por aquí también, que es uno de nuestros fieles seguidores desde Santiago. ¿Y dónde estará Casey Minaya, una de las mejores artistas que tiene Santiago también?
Mis amores, muchas gracias por su sintonía, de verdad que sí. Me siento sumamente feliz por el apoyo que ustedes nos están dando y esperamos celebrar esto con ustedes muy pronto, cuando ya, digamos, no son 1 millón, son más de ahí, pero no. Ojalá, no lo dejen, muchachos. Sí. Nos dedicamos 100% a la creación de contenido. Mira, ¿viste los juegos que hubo en la casa de los Foques hoy? Ay, santísimo, cuando la morena cayó como un zapato. Oye, ella se tiró como una estrella, además, parecía una estrellita, como cotica, como codita desde abajo, como con los bracitos, una estrellita. Se tiró y no lo pensó. Pero ¿y por qué tú dices que ella parecía un Pero sapo? espérate, bueno, por la carita, ay, pobre Mazor. Que parezca un pero sapo no esa significa que tú lo muchachita, digas. No, pero realmente parecía una estrellita de mar. Ahora, yo le cogí miedo a la Mazor. ¿Por qué? Porque yo creo que una persona así que no piensa ni un segundo para tirarse, se desvive fácil. En un momento de impulso dice, por ahí voy y lo hace. Y eso que estaba rezando. Mira, hubo un par de situacioncitas en el planeta de los Foques que nosotros le vamos a detallar algunas cosas para que el tiempo nos dé y así podamos desglosar todos los temas que venimos a informarle a ustedes y o a entretenerlos también. Porque mira, Ahora, tú sabes dime. algo, lo que yo no me di cuenta si la fruta llegó a lanzarse. Tampoco me di cuenta qué fue lo que pasó, porque hay momentos, ustedes saben que aquí el que ha vivido la experiencia no es fácil. Uno se le va el día en nada, corre aquí, corre allí. Y hay momentos que tengo que dejar de sintonizar lo que es a los foques, pero sí me enteré que Carlos Montecu no se quería lanzar o no pudo lanzarse. La otra es que la fruta decía que él prefería abandonar que tirarse. Entonces no sé qué pasó con él, no sé qué pasó con él en ese momento. No sé si alguien vio ese momento y si alguien puede decirnos qué pasó. Yo estaría feliz. Ahora bien, te voy a decir esto. Yo soy una de las personas que yo nada más soy alta. Y anteriormente tenía el cuerpo robusto porque ahora me está llevando San Quintín. Pero te digo algo. Para tirarme de ahí soy pendejísima, pero lo pensaría 3 veces. Y lo haría fácilmente como la Mazo. Ok. Empújenme. ¿Tú te imaginas, que tú tengas la probabilidad de ganar alto, como lo tiene la fruta, como lo tiene, por ejemplo, vamos a decir, Nacho Estrella, Montecu, la viuda, que esa es la mía? La Señores, viuda es la Team mía. Viuda y Team Nacho ¿Tú sabes por qué Estrella. la tuya? Porque es una viejita. No, pues le voy a decir esto. Para mí, Te da pena. oye, no, No me haga hablar. mi corazón, No déjame me haga hablar. decirte, esta mujer tiene una preparación, una formación y otra cosa que yo entiendo. ¿Cómo es que en vez de tratarla bien, las muchachitas que están ahí, hasta le faltan el respeto? Esa mujer ha vivido una vida recorrida y cuando usted entiende que una persona ha pasado tanto fracaso en su vida, usted debe de escuchar y aprender y coger lo bueno. No Porque solamente. ahora mismo las que están en los medios tienen más oportunidad que en el momento en que ella fue joven. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo interesante de esto, porque la historia se repite constantemente. Lo interesante de esto no es que le digan, es quien se lo está diciendo. Porque se demuestra que el peor enemigo de una mujer es Otra mujer. Y la experiencia no se improvisa. ¿Quién le está haciendo más coro a Team Viuda? ¿Quién? Los hombres, los tigres, en Ujú. bacanería. Pero es por Sí. pena. porque No, una no, 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 viejita. ¿Qué no es- pena de oye, qué tú me estás oye, hablando, loco? Una Oye, viejita. enmascarado, le voy a decir algo. Pero ojalá tú Respete. estás como esa sabe lo que vieja. es usted tener 3 hijos y de los 3 hijos perder a 2, tener varios matrimonios No, eso es aparte. fracasados. Espérate. No. Eso es que todo- personal. Eso es Eso es personal. personal, pero todo cuenta en la vida. Me vas a decir a la Todo audiencia de cuenta. qué era que tú vivías en Venezuela. Entonces, Me va a decir a la oye, cállate. Atrévete. Entonces, que era de cuando- vieja que tú vivías en cuando Venezuela. Luis Pero eso Polonia, no es nada. Una viejita al año no se da. Pero tú me estás diciendo que ella es vieja entonces. Pero que ustedes son team viuda porque ella es vieja. No es no por es esto. por eso. Porque entonces, déjame decirte, cuando ¿Y para Polonia... qué le pagamos a usted? ¿Para que usted Ya. esté sin decir nada ahí tampoco? Ninja, pero este tigre no se calla. Dale. Cuando pasó Bueno, cuando en el momento en que Polonia estuvo en la casa de No, pero Polonia Alofoque, no de nada.
Cállate. ¿Cómo que no es de nada, mi amor? Demasiado de mucho. Y dímelo a mí, que conozco a Polonia de face Eso to no es face. de nada. No, mejor no me haga hablar. Oye, ¿qué pasó con Polonia? Todo el mundo escuchaba lo que pasó Polonia, todo el mundo escuchó lo que pasó todo el mundo. Entonces nadie se pone también en el lugar de esa señora. Y sea lo que sea, todas las experiencias vividas, relaciones fallidas, y como ella misma lo dijo, ¿qué me queda a mí? Ir a un lugar de eso donde Mira. cuidan personas mayores. ¿Qué le Ella- queda a ella? Ella dijo que le gustaba que le dieran por el chiquito. Oye, tú lo que andas viendo ratrería y sinvergüenza. Lo primero que él Es dice. mejor que tú andes con esa máscara porque la mente tuya está llena de caca. ¿Cómo así? ¿De cacao? Claro que sí, porque él lo que piensa, todo lo que piensa es por atrás. No ve cada vez que habla de Giuseppe. Oye, Es que no es el por día de ¿Quién la es ese? foto ¿Quién esa, a ti es hay ese? que investigarte Planeta, en porque qué yo lugar no- tú tuviste, en qué yo hotel tú trabajo. andabas por ahí perdido con Giuseppe. ¿Quién es ese? Yo vi la foto. Pues bien, yo soy team viuda y también Nacho me gusta mucho. Se ve bien. Y también, Esta mujer, aunque a la esta mujer Mastor todos los hombres le haya gustan, yo no parecido una entiendo. estrellita, yo soy fan de la Mastor. ¿Sabe por qué? Porque la Mastor ha sido una de las mujeres que ha querido luchar más. Una de las que más ha querido luchar en el dembow. Y Llegó fea y es bonita. no importa. A ti te gusta todo lo prieto. Deja eso. Pero ya a ti te gustan todos los hombres, ¿qué peor? Bueno, también, si se Lo ven iba a bien, decir sí. yo, pero ya. Si se ven bien, sí, mi amor. Y si son inteligentes, la primera fase es que tiene que ser inteligente. Por eso amo a los foques. Inteligente al de los- hombre. inteligente de los bolsillos. De o de- todas maneras, mi amor, que se sepan buscar lo de ellos, no importa. Ah, Pues bien, el hombre, oye, ojalá sea hasta vendiendo huevos. Si se hace con eso y es una persona con cabeza, A ti que te gusta el huevo. a mí no me importa. Es un hombre que trabaje y que tenga mente para salir adelante, no que ande buscando naguita por ahí como que Timarín de doping, aunque todito la hacen. Pero no estamos en ese tema. La cosa es, la Mastor ha sido una de las más rechazadas en el género urbano como mujer. Y yo entiendo que ella tiene un muy buen potencial. uy, sí, ahora Y ella hace un muy buen trabajo. Y me dio Pero mucha la mejor pena. está opacada, Me ¿oíste? no, oye, me dio mucha pena. ¿Tú sabes por qué? Porque ella ha sido una de las que ha estado ahí, por ejemplo, con la misma Eso es lo que Yailin. una chivata chivateó de una vez a la fruta el primer día que se Cállese besó con usted la tipa. también. No, 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 importa. no, es una Pero la chivata. cámara lo vio. No, varón. Es que ella anda dando lengüetazos Pero, por todos los ¿para qué lados. que tú ves Planeta de los Foques? Es para no aprender. ¿Cuál fue el mote que ayer le pusieron desde que empezó? La chimosa. Entonces, ¿qué ella tiene que hacer? Ahora, el que yo Asumir vi su Palomo, personaje. disculpa que yo interrumpa, pero el que yo vi Palomo es el marido de ¿cómo que se llama la carajita esa? Ah, de Hillary. Brian Oye, Elton. Oye, ese pana se vio Palomo. De ti, gracias a Dios que tú tienes esa máscara. Mira, Señores. a la Fiscalía de La Vega le vamos a entregar el ID, la cédula y el pasaporte de este señor. Para que no Pa' le cuando permitan la ustedes- entrada pa' en cuando República lleguen allá, Dominicana. me le fabrico un expediente y le hagan como a Elizabeth Silverio, la pobre, que le metieron 5 años, le ratificaron 5 años y se murió su mamá al día siguiente. Lo sentimos mucho. Loco, mira, a mí, Yo no no sé qué es lo trate de que hacer busca lo que para yo allá. Es hago, lo que ¿viste? anda de que. no de que trate de hacer lo que yo poniéndose como hago. físico Sé original culturista. y no haga lo que yo hago para que la gente te quiera de verdad y no como un pariguayo como tú te estás viendo ahora mismo, ¿oíste? Ahora, eso Hable usted, señor, y hable alto, que no se escucha. se lo debemos a quién. Habla como el peo que se tira entre días. Eso se lo debe Silverio, la señora Silverio. Le debe ese favor a quién, a Nuria. Señores, A Nuria Nuria. ha hecho muchas cosas buenas, pero también ha puesto mucho. ¿Y todavía huevo. tú te acuerdas de ese peo? Mira, Mire, pero ven acá, a mí me detonaron la señores, nariz movió aquí. el Mejor no cerebro. hablemos de eso y dejemos Ya, al señor espérate, que que están hable. hablando de una cosa Bueno. seria, no como la mierda que tú hablas. Dígame. antes que todo, ¿Qué respeto te me inspira, señor? antes que todo, quiero invitarle a los seguidores del Maestro Sai que envíen su saludito por ahí, por el chat, y que nos sigan, pero sobre todo suscríbase al canal y siga este podcast por este canal. También estamos en Instagram, en YouTube, en En TikTok, Facebook. en Facebook. Así que, no señores, se Maestro escucha. Sai, Que no sé, espérate. para concluir con este tema, Espérate, que ya no lo espérate, vuelvo a espérate. mencionar Dirigirme, más escucha. nunca. ya. Claro que se escucha. Para concluir con este tema, ya yo no lo vuelvo a mencionar. Yo soy su estudiante. Ahora
Mire, mi nombre es la estudiante, la roja. Espérate, que En dice el que- music, claro, pues yo lo estoy escuchando. Porque yo Pero lo una tengo cosa es aquí. que lo escuchemos nosotros. Dame ver. No, Espera. aquí yo lo estoy escuchando y yo estoy Güey. en YouTube. Sí, dígame. ¿Me escuchas? Chequea tu Ya, teléfono ahí. ¿Me el mío se está escuchan? escuchando, el mío se está- Digan en el chat ahí lo que Sí, escuchan. se oye. Ya. Ok. Yo le voy a decir Entonces, esto. Para aprovechamos, terminar el tema, déjame terminar el tema y luego tú Dale. aprovechas. Yo lo respeto Quítame el tanto a romo. usted, que yo soy su alumna. Y al yo ser su alumna, yo culpé a todo el mundo menos a usted porque le guardo un respeto especial. De verdad que sí. Vamos No, ahora pero mismo. Lo hiciste bien, porque yo no fui el de eso, ¿no? Mira. Oye, dice, vamos a ver. Dilenia Gutiérrez también reporta su sintonía. N Music está activo, hermano. Súbale el volumen. N Music. DH. A N Music, Yo no sé que por qué vaya N Music dijo eso, preparando, pero bueno, yo que sé, me yo sé estoy por qué. poniendo en forma de nuevo después de que estoy tan flaca para que me ponga a mí en su lista de artistas. Mira, entonces, vamos a continuar dándole feedback. Caroline Pilar Betances. Saludos. Caroline, Ey, un y me saludo muy enviaron, especial. me enviaron algo que dice que a ella le encanta el programa. Claro que sí, pero tiene Entonces, que gustarle. Yo estoy Caroline, aquí, mi su amor, mira, comadre. gracias, al igual que a todos los que están ahí, familia, amigos y demás que nos están apoyando fielmente. Eso me hace sentir súper feliz y a cada uno de nosotros Y así también. Así es, que, Caroline, a sus bueno, amigos, déjame a terminar mitad de el feedback. vecinos, Espérate, se cuando, lo manda cuando todito. sea tu turno, Vítali. Pero Dios Padre Vítali. Celestial, lo que pasa es que tú te pegas, tú eres una grabadora, mi hermano. Tú Esta atento a gente que se eres un quiere matar aquí. locutor Pero profesional. permítame Tú me saludar a la quieres gente, atacar a mí, yo porque soy la no es a mí que me toca. estudiante. Señor, Esa parte es a mí que me toca. no quiero que me vayan a chipear de sangre, ¿ok? Yo soy la No, estudiante. ya empezó. Ya La tiene el única cabello mujer, la chorreado. princesa. Pero aquí. déjame hablar. Me estoy prendiendo por la cabeza. Apágame el micrófono. Alguien dice, no, güey, no se oye. Apágame el micrófono. Espérate. Entonces, mira, gracias. Muy amable, muy educada. Gracias. Mira, entonces, Es que ya vino con pila nueva. dice ¿A qué sigo hablando aquí? Luis Ovalle, dice activo. Caroline, Nacho y la Masdol fueron los mejores. Oye, Caroline, excelente. Joan López, mi hermano, un abrazo. Luis Ovalle de nuevo. Vamos a ver quién más, Sí, quién más por pero, aquí. N Music activo. Y Face Sammy Ninja, el patrón Pachuco 27 Promotion, dice. Luis Ovalle es activo. Mira, vamos a ver quién se me está reportando por las otras Alguien vías. dice que la fruta no se tiró. El dice, menor, porque dijo el que era menor de la claustrofóbico. mudancera, el menor activo contigo mío. Ay, un saludo al menor. Dime a Claro ver qué es que lo que es sí. menor. Déjame ver. Tú sabes, claro. Ale, yo sé que tú eres Miguel Alexander, mi hermano. Desde Cienfuegos, Ciudad Satélite, activo. Ah, tú ves, tenemos la gente de Cienfuegos. Alex Paito también abrazo está para Ale. activo con nosotros. Así que ya usted sabe. Vamos a continuar con el desarrollo de este tigre que me tienes alto parándose tanto en la puta silla, loco. Eso es suyo, por esto se respeta. Oye, Lo que pasa es que tengo Lo que él no entiende una cosa, que cuando recursos humanos aquí se riegue, hasta Eva votar. Bueno. Aquí sí. vamos a Aquí hacer, sí, aquí va a vamos tener que haber hacerle- regla. Desde la nalga hasta la cabeza. Y como la nalga es él, empezó por él. Ah, Entonces, exacto. vamos a ver. Bueno, señores, Entonces, ¿cuál es su opinión? Dígame. Quiero Ah. escucharlo. mi opinión, Ey, pero acerca de... lo que sea. De la emótico, ca- ¿no? de Planeta Alofoque, de Lofoque, ¿qué Planeta usted Alofoque, opina que del hito me que dejó está logrando el de frustrada con- nosotros? Michael me dejó Me frustrada. dicen, si salimos, seguimos con Planeta Lofoque, porque yo realmente ahí estoy un poco... Usted no está perdido, no diga eso. No, tímido con Ah. Planeta Lofoque, porque, como te digo, no he tenido el tiempo de verlo, solamente... he visto Marijo algunos dice teasers. presente. Mr. Cristian González, bien, para adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Dice gracias. Nadia Susana, activo, Nadia. De su La corazón. fiscalía. Nadia, di que tú eres todo para Gracias. que nadie diga que tú eres Nadia. Marijot Ruiz, activos de nuevo. Así que, Paito dice presente, el mío. Copay. Seguimos. ¿Qué más tú quieres de qué más tú quieres que hablemos? Oye, Lo que ahora- pasa es que yo estoy frustrada. ¿Sabe por qué? Tú estás Porque, frustrado. claro que sí. Hay otra cosa que no me gustó de la casa de Alofoque. Señores, ustedes están poniendo eso culito nítido de mujeres que se ven bien. ¿Y nosotras para cuándo?
Es que usted- ¿Yo para cuándo? ¿Cuándo yo me voy a es que alimentar ustedes la en esta vista? vuelta no importa. Ahí hay un tigre. No, en esta Ahí no hay un ninguna, tigre. porque nada más era Ay, tú Michael tienes la Flores fruta, disfrútate la fruta. y el otro palomo, boricua. Nada más era eso. Entonces la perversa se lo estaba comiendo. Yo no podía seguir viendo eso. Yo necesito alimentarme la vista. La fruta lo están preparando para diciembre. Mírale esa pancita. Ese fue con una más chiquita y llegó con otra más grande. Ni yo cuando tenía la gemela. Pero yo vi un real hoy donde había un tipo ahí que estaba dándole un masaje a una muchacha. Pero que ese es el crush de todas las mujeres. Ajá. ¿Por qué no pusieron un par de tigres bacanísimos de su Oye, uno stripper? con Que, cuadritos, oye, que no le he hecho yo caso te ni la apuesto a mamacita. ti. Mira. Yo te apuesto a ti. Eso va, que eso va. yo- Atención a los foques, mire, atención a los foques. Deja hablar al Ya tú- estudiante, oye, deja hablar al estudiante. dale. Yo le apuesto a usted que yo iban a ser las 2 de la mañana y yo así. Las 3 de la mañana y yo así. Sí, pero tú Ajá. dijiste ayer, pero tú dijiste ayer que tu esposo tenía que acostarse a las 9 de la noche porque tú no querías que él viera, pero tú Pero sí. es que no había nada para mí. Ahí está la fruta. No, te lo voy Tiene mucho que Mira, ofrecer por a ti- delante Y con la hay panza que una tiene. cosa, No, hay no, una a ti que me cosa. está viendo, enfócame allá. Hay arriba. otra cosa, que mi esposo está comprando los poloches con Chequea barriga. para acá, chequea Yo para acá, chequea para acá. necesito a alguien que Sí. lo use natural. Entonces, Ahí- YMCA. ajá, ajá. Ahí es cuando se da cuenta. Vamos para el Tú- YMCA. Tú, hombre que me estás mirando, no vayas al gimnasio. No gastes tu dinero en proteína. Echa tu barriga como el don aquí que está al lado Ay, mío ay, ahí, ay. Ay, ay, que ay. tiene su barriga, igual que la fruta. Viste, ya se ha chuleado 4. Ey, ¿Y mira, tú qué ¿Y tú? Dios mío, ¿Y tú sabes, No, Y yo tú, no, nada nadie. que ver con la yo cabeza nada. brillando. tú sabes qué es lo que pasa. Mira, te voy a decir la verdad, mira, yo le doy gracias a Dios que ahora mismo yo estoy en una forma redonda, gracias a Dios. Pero mira cuál es el problema de esos tigres que tienen el real cuerpazo, que creen que solamente el cuerpo lo Pero que tú no vale. ves que no le han hecho caso Pero al de si los usted no cuadritos. tiene la gracia divina, ¿verdad? Si usted no tiene la gracia, si usted no tiene la personalidad, el magnetismo El o el sex appeal. el sex appeal, usted no vale nada que tiene cuerpazo. Óigame, la personalidad lo es todo. La gracia lo es todo. Caer en gracia es más importante que ser gracioso. Ahí hay alguien, por eso es que ¿Me yo amo a entiende? Caroline, ella siempre me Óigame, secunda a óigame, mí. aprenda de este matatán que ninguno de estos me merecen, ninguno, y que le dé gracia a Dios que yo no tengo cuadrito, porque con este piquete que yo tengo, esta gracia, si tuviera cuadrito, se fue todo el mundo a la mierda. Ay, Sigan, que ya tienen ay, chance, les voy a dar chance para que ay, la gente a ustedes ay, se entretenga con ustedes. Caroline, yo te dale. amo con todo el corazón, porque ella siempre está apoyando lo que yo digo ahí. Ella misma lo dijo, la dejaron aje, sin ver nada, nada de tigre. Nos dejaron lánguida, seca. Tenemos sin tenemos nada. gente nueva que nos está viendo. Dice, Brainer Ceballos, mi hermano, te quiero un paquetón. Un Muy duro, abrazo bendiciones. grande. Atentamente, Brainer. Tú sabes, mi hermanito. Espero ver tu comentario siempre. Recuerden ahora, en este momento, darle like y suscribirse. Así alimentamos un poquito más el algoritmo para que YouTube, ¿verdad? YouTube lo promocione y así nosotros poder crecer contigo esta plataforma la cual estamos formando para entretenerte, informarte y que tú también formes parte de esto. Porque si comenzaste conmigo desde cero, pues cuando seamos grandes tendrás una parte especial de este bizcocho que lo estamos disfrutando todo. También quiero decirle que siempre. Lilian Tejada dice, producción, apaga el micrófono. A mí, hey, pero somos Claro, familia. claro que sí. Defiéndame, yo no tengo nadie que me Pero, defienda. ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién fue que Coño, dijo eso? defiéndame mejor. Lilian Tejada. Y este de lo mío. Dice. De verdad que sí. Y no, Caroline, tenemos problema en otra cosa. Te amo, te quiero y me Caroline. gustó que tú me apoyaras en eso de los tigres. Caroline. Claro que sí, pero no, de Romo no, que no lo quiten. Un saludo. Porque eso es lo que me hace fluir. Déjame darle un saludo al hermano Luis Vallejo que está en sintonía y dice, Isaac, saludo hermano. Hermano, un saludo para ti, gracias. Gracias por la sintonía y comparte el video para que, perdón, comparte el link. El en vivo. Mira, Johnny Reyes, nuevo también. Te amo mucho. Johnny Reyes dice, Cachán, ¿a qué lo que? Activo. Tú sabes. Te amo mucho. Continuamos. Ven acá. ¿Tú crees que ¿Y cómo que menean el culo ahí? Pum, 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 pum.
Planeta. Es lo que yo le A lo digo a Foque. ustedes, ese tigre es lo que Planeta. tiene M A en lo la Foque. cabeza. Planeta. A los foques. Yo sé en lo que él se enfoca, pero vamos a dejarlo para después. Entonces, mira. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Lo de Univisión fue estrategia? Bueno, yo I te don't voy a think so. decir algo. Okay, go ahead. ¡Ojo, ojo! ¡Oh! Repítalo, repítalo. ¿Eh? ¿Cómo fue lo que usted dijo? Go, go. Go ahead, go ahead. Go ahead, go ahead. Yeah, Oh. yeah. Mira, yo te voy a decir algo. Es que Lo que te- pasa es que la mentalidad de los ejecutivos de Univision tienen un pensar, ¿me entiendes? Pero a los foques le lleva millas en su pensamiento, en lo que él va a crear. Entonces, lo de Alofoque es algo orgánico, sin freno. Recuerde que en la televisión tradicional hay guiones que tienen que cumplir al pie de la letra. Si no se lo lleva Cundo, ¿me entiendes? Entonces, como Alofoque va a pasar todo eso que está pasando en Planeta Alofoque, Univisión quizá vio algo de eso, aparte de del comunicado que hizo Alofoque. No es comunicado, la mala palabra que le dijo a Julián Gil. A Julián Gil, se la merecía, Sí. se la merece. No, claro, porque ¿qué es lo que hace novela? Él no trabaja en Univisión, es lo que hace novela. Y tú sabes por qué yo no la repito, porque hay mucha gente que cree que yo soy muy serio para yo repetir ese tipo de palabras. Detrás de cámara me salen normalito, pero así somos. Entonces, mira una cosa. Oye, déjame decirte una Pero- cosa. Yo pienso. Esperen, que habla el Pero yo maestro. te- que yo no- terminé. el maestro no ha hablado, déjalo que hable. por Hay, favor. Ok. hay algo, Mira, me voy de respeten aquí. al maestro. Me voy de aquí. Oye, yo, Siguiendo a mí con lo la- que me da Me pique voy es de una aquí. cosa aquí en esta plataforma, que este cacú no nos respeta ni a mí, que soy la única dama que estoy en Geraldine el programa. Peguero, La semana otro, Platanal. y tampoco respeta. Y Yo que, Gurabo. yo que soy la única dama aquí, Yeah. la, Y la que más estudiante, jode. la estudiante, pero tú sin mí no eres nada, baboso. No, eso sí. Entonces, Eso sí. estoy aquí y tampoco me respeta al maestro. Bueno. Deja hablar al maestro. Maestro, hable No, usted. O si yo- no está yo cancelado, pienso- porque es que no es así. ¿Y usted piensa, maestro? Hablando de seguiendo que con la es malo casa, el con, pajarito. con la planeta Los Foques. Yo creo No yo creo que Santiago Matías es un ajedrecista. Y usted se parece de al los papá de buenos. Santiago Matías. ¿Usted sabía eso? A don Igualito. Santiago. Así Sí, barrigo. se parece. No, mira, a Santiago Matías, a los Foques, es un ajedrecista y él sabe colocar las fichas, porque él sabe cuándo poner a una gente en jaque, que tiene a Univisión en jaque, y pronto le va a decir, jaque mate. No, Bueno, ¿eh? difiero de usted completamente. Sí. Sí, difiero de usted, maestro. Why? Mira, le voy a decir por qué. El negocio de Televisa Univisión es la televisión. Televisión. El negocio de Alofoque es Las redes sociales. y YouTube principalmente. Entonces, como uno está muy divorciado que lo otro, muy divorciado de lo otro, ninguno de los dos representa una competencia directa para cada uno. Sí, pero ¿Me lo que entiendes? pasa es que la jugada que hizo a los Foques fue buscando, pienso yo, una controversia para que eso pueda trascender, su noticia pueda trascender no solamente en las redes sociales, sino en la televisión. Y como Univisión es uno de los pioneros, programas, canales televisivos, ¿esa noticia se difundió por ahí o no? Mira, hay una cosa que la gente se olvida porque nosotros tenemos mala memoria y malos dominicanos, ¿verdad? Sí. Tenemos mala memoria, pero ninguno de ustedes se están acordando que Univisión tenía una sola cuota dominicana que era Tony Dandrades, Sí, que por años nos rechazó a los dominicanos, así es. que quien rompió esa barrera normalmente fue Francisca La Chapelle, La Chapelle. que ya no es Francisca La Chapelle, es solo Francisca Ajá. porque tiene otro apellido, ¿verdad? Porque Sí. es casada. Claro, claro. Entonces, esa barrera la rompió Francisca y después esta muchachita, Clarisa Molina. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como el dominicano está de moda en el mundo, que ya todo el mundo quiere ser como dominicano, y Alofoque representa un negocio para aumentar el tráfico de las redes sociales y o YouTube, entonces le dan el push, el empuje a Santiago Matías, pero no es para el beneficio de Santiago Matías, porque la televisión no representa una ganancia efectiva para Alofoque, aunque sí reconocimiento un poco. Pero sí, para Univisión, para Televisa Univisión,
tener a los foques en sus redes como YouTube representa un aumento significativo porque sabemos que en la transmisión de los premios, el tráfico, tanto en la televisión como en YouTube, representó por encima de su principal competencia, que fue Telemundo, doble dígito por encima de Telemundo. Y en YouTube ni se diga porque se rompió la barrera de los 3 millones de espectadores, que si nos vamos a lo que representa cada dispositivo, ¿verdad? O sea, perdón, 3 millones de dispositivos, que un dispositivo equivale a 3.5 personas por dispositivo. Es que usted no puede si tú contar lo eso, los views multiplicas- que valen en uno solo. Señor, pero Es una brutalidad. óigame, no sea tan animal. Es una No me hagas brutalidad. subir la boca, ya Vale me está uno doliendo la solo. garganta. Por gente como tú, es que yo llego a mi casa. 1 millón y de tengo- dispositivos son 3 millones de gente o 4. No, es un dispositivo. no, señor, escuche bien. Estadísticamente, Si la careta no te deja escuchar bien, recuerde que dice un dispositivo, porque si dice una persona, porque esa gente, óyeme, eso tiene estudio de gente que estudió aquí cerca de ti en el MIT. Pero yo estaba haciendo una pregunta. Una pregunta. La pregunta es la siguiente. Si vamos a hacer televisión todos los que estamos aquí, somos 5, 4. Ajá. ¿Cuántos La- dispositivos he prendido? Uno solo. Por eso mismo, idiota. Entonces se cuenta uno solo, no se cuentan las personas que lo están viendo. El dispositivo, pero el estudio dice que eso, por ejemplo, en Miami, ¿tú sabes cuánta gente nos ve a nosotros en un solo televisor? Mira, nos ve N Music, Ajá. nos ve Patricia, la esposa de N Music, Ajá. nos ve la madre de Patricia, la esposa Claro de que sí. N Music, y nos ve también el hijo más grande de N Music. ¿Y Yes. pero ¿Y cuántos cuánto dispositivos se viene a ver la cuentan? hija y todo el mundo? Se cuenta ¿Cuánto- un dispositivo, Eury? pero tú no ¿Cuántos sabes dispositivos se cuentan? Hay uno. Se cuenta uno, pero pero real y efectivamente Sí. está comprobado que mínimo son 3 máximo Sí, 3.5 pero para personas. YouTube, que trabaja Santiago Matías, nada más se cuenta un dispositivo, no se cuentan las personas que lo están viendo. Si YouTube está caro, señores, porque si eso aparece en los números, porque es valioso. Deje ese porque animal. da número. Claro Bruto. que sí. Coñazo. Por eso es que te dan en el pelado, mejor cállate. Es que déjalo yo lo poner. callo, es porque él lo tiene. ¿Cómo defenderse de mí, Un Ey, día le- de esto, le ¿tú voy- sabes le- lo que yo voy a Cuando hacer? yo venga haciendo así, mira, así, de que venga Maestro, haciendo así. Usted ya está tú de acuerdo sabes. conmigo. Sí, Vamos a dígame. Porque traer me estoy un guacá de iluminando. huevo aquí. Ajá, para dar un huevazo. No, para que cada huevo que ponga lo ponga ahí y llevándolo luego para la casa y freírlo, Ah, porque bueno. que es una gallina ponedora que tenemos en el medio. Y hablen bien el micrófono, que la gente dice que ustedes no se escuchan. Nada más me escucho yo. Pero Es que pero tú yo me eres escucho fuerte y demasiado claro. bocón. Yo bueno, me es que escucho fuerte y yo no claro. sé, pero yo no quiero Demasiado vocear. Yo bocón creo que me este escucho hombre, bien ahí. demasiado Porque bocón. aunque yo no Yo soy una vocee, mujer la fina gente y me escucha calma. bien. Porque yo le hablo al micrófono, aprendan de mí. Si ustedes me Pero tienen aquí a mí, cállate, aprendan un de rato, mí. cállate un rato, que yo soy una mujer fina y cara, yo hablo y a mí me escuchan, yo te apuesto a que sí. Muchachos, si Diga yo me si el quito- estudiante se escucha. si yo me quito se esta escucha. careta y Ah, respiro con los peos que se tiran aquí, no hay vida. no te Yo voy a- preocupes que yo voy con a esos decir como dice el cigarrillos que se cuento. fuman aquí. Se le cayó la careta. Bueno, Mira, espérate. Dice, bueno, Geraldine Peguero dice que se escuchaba un poquito bajo. Por ejemplo, con Geraldine Peguero hay varias personas también. ¿Qué hacemos contigo? Animal. Entonces, mira, también, César, papi, 3 días que no viene. No, Ey, yo voy a 3 perdonar a días. César. Yo creí que César se me hubiese liquidado con el doble, pero el que se me César liquidó Torres, fue tío. Caretú. Mira, Yo no voy a responder. Todo va yo- contra ti. Joan Todo López. va contra ti. Joan López le gusta mucho la escuelota de Freddy y vamos a hacer algo un día. Entonces, mira, César Torres dice, activo con mi gente. Carolyn dice, la máscara, quítesela para que respire. Oye, el coro que estaba armando esta gente aquí nos Lo hace que sentir muy pasa es felices. que anteriormente él tenía cabello y ahora, como no tiene cabello, se tapa con la máscara porque, como él sabe que lo que un día fue no será, Un tigre con un trabajo de pájaro ahí. Y dije privado en hombre. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Si el trabajo de pájaro, ¿por qué yo somos mujer y no somos hombre? ay, 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 ay. ¿De quién, porque, ¿de quién es que se oye, rodean ¿qué es los lo que pájaros? pasa? La diferencia es que a ti te gusta que te soben. ¿De quién es que se rodean los pájaros? ¿Tú has visto un pájaro rodeado de hombres? Pero eso De- es bacanísimo rodearse de mujeres. De pile mujeres. Tú sabes ese bum 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 que está en la casa de los focos. Bum, 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 Yo bum, lo bum, que bum, creo, Bum, bum, yo lo bum, que bum, creo bum, que bum, los bum. gays, con respeto a ellos se hacen pasar por su cosita, pero cuando la mujer es tan dura, porque esos tigres tan redondeados de todas las mujeres bacanas y duras, yo creo que cuando están Tú bajo sabes lo- trago, tú pasa su sabes- mano yo puedo y el opinar algo. calembo sube. Me dan la oportunidad de opinar algo de eso que ella está hablando. Ojalá y tú digas algo Tú congruente. sabes, hay que dejarlo porque él tiene experiencia de No, eso. no, no, mira qué pasa.
¿Tú viste cuando hicieron el Cuando prime time Giuseppe. que entraron a la casa? Ajá. El que Ajá. tiene el fuertecito, que tiene los cuadritos, Faria, sí. se abrió para impresionar a la mujer y las mujeres ni lo miraron. Igual que el mismo Giuseppe que llegó de que ojito verde, Sí. cabello bueno, de que vainita Ni lo cuadritos, miraron. ni lo miraron. Nada. ¿Tú sabes quién miraron? A Nacho Estrella, Sí, a la fruta. sí. ¿Tú es que tiene panza? Es que hay una Pero versión ¿qué de es eso y ustedes eso? no lo entienden. La panza hace coquilla. Maestro, tengo mucho que no escucho la voz suya. Hable. No, Gánese los cuartos que no están en nómina. no, me lo quiero ganar tranquilo, así tú sabes. Pero me hace mucho escucharlos a ustedes. Y una preguntita. Dice Crinder Jiménez, buenas noches Ya, a todo se el me fue equipo. adelante porque Bendiciones. quiero- Un abrazo, Ustedes hermano. son- ustedes Un son- abrazo, ustedes Crinde, son para ti y fan toda tu de la familia. Planeta de los No, Foques. él es fan de Planeta Los Y Foques. Yo soy fan. Yo fan- soy fan Yo de las soy fan mujeres de que Los están en Foques. Planeta Los Entonces, Foques. mira, Yo soy fan yo de... le- De los Y, tigres que y están oye, ahí. y lo grande Como del yo no caso trabajo que eso... mañana, esta noche yo voy Oye. a apoyar al Planeta La Foque, pero anteriormente no puedo, yo trabajo mucho. Yo soy fan de Alofoque y de su relación también. Claro que sí. Ahora, una fan de mi relación no la acepto. Mira, Machete Gilet. vamos a... Señores, gracias por estar ahí. Mira, hemos subido a 30, bajado a 26, pero siempre tenemos la misma persona interactuando con nosotros. Nos hace sentir muy feliz su apoyo, señores. Recuerden que nosotros somos unos locos que estamos aquí tratando de hacer algo con todo el amor del mundo para ustedes. Para que ¿Qué es ustedes lo que voten dice? el estrés y la verdad, qué es el lo que estrés dice? de Algo 4. diferente. Es más, nosotros estamos haciendo algo tan diferente que para que usted se haga de esa mujer loca que le espera con unos rolos y con el pico así de este lago, y usted se trae en el cuarto y se pone el audífono y dice, déjame ver estos tirapeos. Oye, espérate, mira, N-Music, tú vas a tener que explicarme eso. Dice N-Music, por eso que cuando voy al gym es lo menos que entreno, la panza. Y dice también, N-Music, Por la yo soy fan cosquillita. 100% de la relación de Ariel Vélez. Anda pa'l carajo, no. No le echen. No, No. le echen Yo espero en Dios valor que a usted este esté cerca de tigre. mí Bueno, para darle un abrazo y dice- que caiga un rayo cerca. No, yo con oye, esta cadena, ¿oíste? espérate. A este No, tigre no, le echen no. flores, no le echen flores a este tigre. Él está feliz porque esa mujer tiene 4 muchachos. Y eso va a ser una Mira, ayuda. dice Isamar Echavarría, pero será tan feo que el de la máscara. No, Isamar, si tú supieras que el tipo, Es buen mozo lo que está El tipo- depresivo porque se le Era. cae el pelo. Él la aprende. él tiene máscara porque el tipo ya perdió lo que tenía, ¿me entiendes? Él hasta fuma para calmar los nervios porque era tan lindo y ya se dañó. No. ¿Tú me entiendes? Lo que pasa con No, el hombre de la él no se máscara. dañó, fue que se le cayó el pelo. Lo que pasa con el hombre de la máscara es que este programa se va a poner muy picante y como él va a venir, pero súper picante, Sí, vino picante, el si rostro fue, verdadero de él ahora no se puede mostrar. si fue Así de antes de que- ayer, vino picante, sí. No me voy a defender. es El que- que calla otorga. Es que Claro este que sí, hombre, el que calla no tiene más nada Tú que sabes decir. quién está comentando ahora, Juan Francisco Rosario, activo, apoyando a su Melqui, comandante. Díselo tú. Un abrazo grande, mi padre amado. Ese es mi teniente coronel favorito. Te amo, mi amor. ¡Mua! Su mamá, Mi qué papi. bella, qué bella. Señores, yo le doy Gracias. gracias por su apoyo de verdad. Yo quiero que esto siga adelante y gracias a ustedes que esto va a llegar lejos. Suscríbase. Dele, Eso me toca a mí, espérate. pues Mira, dale, mete mano. agarra la gente que Salta cocote. veo, más parece tú que con la panza larguísima así, ¿oíste? Estate No, mi amor, él Mira. parece un liqui pepe. Eso está bien. Vamos, aprovechen este momento, varias personas que vemos que están nueva en el canal, hasta interactuando en la caja de comentarios, suscríbete y dale like. Principalmente, mira, arriba en la parte izquierda, ahí está, suscríbete, dice suscribirse. Donde está la Suscríbete. campanita ahí. Pam, ahí. pam, pam. Y eso es gratis. Eso es gratis, usted no tiene que pagar $1 por suscribirse, pero tampoco tiene que pagar $1 yéndose a la flechita, ¿verdad? Le da a la flecha y le manda el link a todo el mundo para que se entre en este canal Y donde puedan está el dedito disfrutar así, de este contenido. Denle Mira, también. nosotros le vamos a seguir trayendo muchísimo más contenido. Vamos a traer muchísimos invitados para que usted conozca personalidades de Lawrence
y así también Ya cuando usted pueda- venga, nadie se lo tenga que contar. Es más, mira, le vamos a, cuando le vamos a avisar quiénes vienen para acá, para que usted mismo nos mande preguntas por la caja de comentarios y usted mismo sea parte de este panel y le pueda hacer su Y pregunta así usted puede a los juzgar si es ladrón o es serio. invitados. Así que continuamos. Claro que sí. También vamos a hacer algunas otras dinámicas. Yo le tenía una propuesta, no sé si Lester. decírselo por acá, Ajá. pero le tengo varias Pacho. Es de propuestas. dinero, es de dinero. Es de No, dinero. no. Es como traer algún contenido de la calle también. No, para no, pero que puedan- eso viene, no se Eso preocupe, viene, lo que todo pasa- eso viene. Acuérdese que estamos empezando y no Eh, podemos tirar toda la bala de un Lester, solo fuetazo. todavía está lo de lo económico, todavía viene. Sí, supuestamente. Yo puedo sí. participar en eso. No, nada más es para el público que van a participar Dios para Padre que ganen celestial. dinero. Este tigre me tiene aquí sin Eso, cobrar eso un es el peso. viernes. El viernes. El con Este toda la viernes. responsabilidad del mundo. el viernes viene el desconocido para acá, para el programa. Quiere Así hacer que una no dejen de dinámica para verlo. regalar efectivo. No dejen bueno, de verlo. señores, Y si está señores, fuera del atento, país, nosotros atento. se lo enviamos. Yo le envío la mitad y me quedo con la mitad. Atento el viernes, señores. Compartan el live para que la gente se entere que el viernes tienen que estar activos ahí a las 7:30 porque va a haber una dinámica aquí muy jugosa. Se trata de dinero. Así Ariel que ya usted Vélez, sabe. entonces dele para allá porque usted cuando tiene que hablar no habla y cuando tiene que callar no se calla. Lo que pasa es que la mujer le está escribiendo de que mira que lo que Va. es. Hay que investigar esa vaina. Mira, el enfrentamiento Ahorita de se la Hillary quieren Infante. cargar con todos los cuatro mira, muchachos. Miguelito, mira, me dicen aquí que si hablamos ya del enfrentamiento de Hillary Infante. Es un enfrentamiento, es un poquito, ¿qué te digo? Mira, porque puede Hillary tener, bueno, no, puede la Infante tener la razón acerca de lo que dice, pero la actitud de Hillary es algo que cada uno de nosotros tenemos que copiar. ¿Tú sabes por qué? Porque la Infante le dijo de todo y ella tranquila, con los pies cruzados, como que nada. Y ese enfrentamiento que lo originó un supuesto chivateo acerca de algo que estaban por hacer en grupo, el grupo que rodea a Pamela Infante, y Hillary supuestamente lo chivateó. Por eso empezó el lío, viejito. Así que los que siguen el planeta a los foques pueden tener las incidencias de eso. Ahora, nosotros vamos a tratar de traer un resumen día a día para que, diablo, pero qué cabrón de la mía. Mira, entonces día a día, ustedes continúen de algunas cositas que les faltaron, nosotros dárselas también a nuestro estilo, a nuestra chercha, a nuestro modo. Así que, déjame ver. Pero ven acá, a los foques no está pagando nosotros. Vamos a soltar los foques ya, tranquilo, vamos con los nuestros. Señor, No, pero es no, un no, placer mi para corazón, nosotros claro hablar del que sí. sultán y de su Claro que proyecto. sí. Sí, pero, Para mí es un sí, placer pero- yo hasta verlo de frente sí, para darle un sí, besito. pero que él no está pagando, tiene que, No, a él mí, tiene no, es que facturar. él no tiene que pagarme a mí para Tiene- yo. Tiene que facturar, tiene que Para facturar. yo si verlo, vamos a no. soltarlo ya. Así No. que tenemos muchísimas cosas más interesantes. Claro. No, también, más de las cuales- interesante que demostrado. Foque. Está Mire, demostrado. ahí no voy con usted, maestro. La Yo actitud. soy el estudiante, pero ahí no voy con no, usted. claro, no. no, pero lo que pasa es que no podemos hacer el podcast entero hablando de los foques. Bueno, si fuera por mí, yo hiciera mi vida junta con él y mi marido. Yo sí. La mejor, Si oíste. hubiese sido por mí, sí. Y lo comparto con Chari nada más. El Lo cuarteto. más importante es la personalidad. La sociedad que estamos hoy en día hace creer que los atributos físicos que tenga una mujer pueden opacar una Señores, tú personalidad sabes y que me estamos dio viendo pena. que A no. mí, mire, es difícil Vamos a que yo ver. le coja pena a una gente que Ana Beato dio grito cuando le dijeron que estaba montando cacho por ahí. Pero que es verdad. Que cuando quién estaba montando cacho. Y que ella. Cuando ella le estaba montando La, cacho a marido. la chivata, que ya la apodaron la chivata del año anoche. ¿Pero cuál es la chivata? La de que estábamos hablando ahorita. Es que yo no me sé el nombre de La me viuda. gusta, Hillary. Hillary. Es que yo no me sé el nombre de esa tipa. Esa es Ah. una que la encontraron en estos días botada por ahí. Ella le dijo a Ana Beato en el prime time del mediodía, creo que fue, le dijo de que a lo fue que le dijo, mira, pero y esos 15 días que por ahí, dice ella, de que montándole cacho al marido que andaba. Oye, qué Normal. fresca. Sí, pero eso no es problema de ella. ¿El qué? Hillary no puede decirle Y eso. Ana Pero Beato. ay, si ella comenzó a atacarla primero, ¿qué tú quieres que Hillary haga? Que se quede callada. Espera, y Ana Beato estaba llorando por eso. Porque es mentira. Ana Beato, supuestamente. mira, supuestamente, mira, Ana Brian Beato. Elton, que es el novio de Hillary, que supuestamente
estaba con Ana Beato, donde dice, él mismo dijo hoy en Jessica en Punto, que Ana Beato le pegó cuerno a su novio Con que él. con él, con Brian Elton. Y que por Ay. eso, supuestamente, ay, no, pero Espera, ay, eso es qué asqueroso. Vamos a cambiar de ridículo. tema. Ay, qué ridículo, mi amor. Porque Eso no déjame se dice. decirte, después de yo ser tu pareja y yo estar contigo y ser la primera, y después irme con otro tigre y tú venirme a recibir, ¿es un orgullo para ti? No, mi amor. El asqueroso fuiste tú, mi vida, porque ella nunca va a dejar a su marido por ti. Si está llorando el otro porque el otro le gustó más que tú. Y si está con el otro Pero porque que tú eso- no le resolviste eso ni no le tiene diste que la ver. pela que el otro le iba a Eso no dar, tiene buen que ver. mojón. Poco hombre, Eso no tiene que ver. machista, Malo es que él- rastrero, Malo que el sinvergüenza. Bueno, señores, yo le voy a hacer una sugerencia a la gente que visitan las cabañas de la República Dominicana. Hay Ay, unos mi ¿Y aparatitos- usted cree madre. que eso es verdad? Sí, sí, sí. Hay un tipo que trabajaba ahí que confesó y dijo que sí, que eso está pasando. Ahora, los videos que andan por ahí, eso yo pienso que no. Porque en el primer video hay una cámara que está fija que puede ser, pero las otras, las demás, no. Eso se ve Pero que hay eso- uno que ellos se de están los grabando. videos, maestro, que dice que la cámara está grabando. Sí, sí, sí. Entonces, No. usted me Eso, mandó todas las no, posiciones. no fui yo. ¿Puedo No, hablar? no, ¿Puedo no, hablar? digo, ¿Puedo digo al hablar? caretón. Para ¿Puedo mí hablar que, sobre eso? sí, pero déjeme decirle. Usted es muy serio para eso, maestro. Déjeme concluir. Para mí, que ellos están tratando de promover un OnlyFans o quieren desmeritar algunas cabañas. Pero yo vi una entrevista que hacía el chico Sandy, donde habló con un ex empleado de una cabaña que él dijo que sí, que eso pasa en las cabañas. Ahora, yo le sugiero a la gente, hay unos aparatitos que en cualquier momento yo le puedo traer uno, porque tengo algunos de esos, que Ah, ¿y usted qué usted hace descubre con eso, maestro? eso. Yo a veces, a veces Yo, no, porque a ajá. veces yo Ajá. hacía investigaciones y eso, y tengo muchísimos Ajá. aparaticos, y ese es un aparatico que descubre cualquier cámara oculta, no importa dónde esté, Sí, y así también encontré yo el marido mío buscando a ver si sí, tenía un GPS en el carro. también detecta pulsaciones electromagnéticas como de GPS y otros aparatos. Y ese aparatico es bien barato, usted lo puede conseguir en Amazon. Mira, pero Amazon le debe de estar pagando una promoción. Mira, Mire, déjeme decirle algo. Escúchame, María, escúchame. dale, que tengo que ir para la gente de Yo YouTube. tengo un amigo personal que él es hijo de un chino, pero él es dominicano. Los chinos no se mueven. ¿Tú escuchas? Él es dominicano porque nació en Dominicana, República se crió Dominicana. con Y nosotros. te dijeron que son pingolitas ellos. Espérate. Y él era gerente de un hotel de chino. Y él me dijo, todas las cabañas de chino tienen cámara en todas partes. Ah, pero esos son unos Incluso prosaicos, entonces. En el 2007 por ahí, 2008, en el 12 de Jaina, pasó un incidente con una muchacha que el marido la había perdonado porque ella le montó cacho y él la perdonó y se fueron por una cabaña y él estaba en el baño y ella entró al baño y él como que se acordó de la vaina y se volteó y le dio un tablazo. Y la tipa cayó y se desnucó con el inodoro. Y eso lo tenían en cámara. ¿Cómo diablos los chinos sabían esa vaina? Ya Sí. tú sabes. Mira, Mira, incluso te voy a hablar de algo, bueno, personal, porque yo en una ocasión, no en una cabaña, pero en un lugar, ¿Le pasó qué? Ahora la sí, gente se está descubrí- matando. La gente se está matando ahí descubrí en el chat. varias dale, cámaras. maestro, que tengo que ir con la gente de En un, YouTube. en un Airbnb, yo descubrí 3 cámaras y las quité. Bien por usted. Sí. Bien por usted. Yo llamo a esa Bueno, gente mi y amor, le- pues Mira. yo soy actriz porno. Mira, me dicen, una sugerencia para lo de la Porno con cabaña, él. que no vayan que no vayan y que si van lo hagan bien, tal vez consiguen contrato para pornostar. Mira, una sugerencia a las cabañas del Para Cibao. petarda.com. Si cualquier cosa tienen Oye, algo, está bien, dígamela maestro. para ver si el divorcio va o no mucho- va, es que eso cualquier se vende cosa. caro, Mira. eso se vende caro, esos videos. Mira quién también nos está viendo en Voy a Miami. empezar a comprar todos los videos de la cabaña. Vamos, mira quién nos están viendo en Miami. Dice, N-Music dice, aquí está Ken Luis, el Chuape, Jorgito, Mikey y Yeuri Núñez. Ja, oye, tú 4 para que te calles tu boca. Pendejo. Así mismo. Mira, entonces, dice acerca de los cuartos que tú dijiste que hay el viernes, dice N-Music, bueno, si es de cuarto, yo no me lo pierdo el viernes. El Dice Carolyn efectivo, estamos Betance, atrás del efectivo. hoy con su calma la sembró a las 2 a él y a Ana Beato. N-Music dice,
ay, la creta. Y yo dije apoyando esa relación de Ariel. Anda pa'l carajo. William Capellán dice, buenas noches para Son todos. 4. Y el viejo Pachuco, ¿dónde anda? Pachuco está en el baño, no quiere salir. Mira, Se fue en Emerty. Carolyn Vidal se dice, el cacho era con el novio de Hillary. Oye, Mira. Carolyn está heavy, Carolyn le gusta toda esta vaina. Mira, dice Carolyn de nuevo, cuerno no. Él dijo que era novio de las dos al mismo tiempo. Joan López, pero si tú no te pierdes una. Y dice también Manuel Sánchez, buenas noches. Y el señor Pachuco en el baño está, no quiere salir. Mira, pero yo amo a Carolyn. Carolyn desde ayer, mira, ese fuerte. Carolyn no deja pasar una. Óyeme. Oye. No, Carolyn, pero tú estás sigue bien. leyendo que por ahí hay Yo creo que el viernes esa se va a ganar uno de los premios. Yo creo el que sí, viernes. yo creo que sí. Mira, la competencia está entre, Joan primero, López. no, entre N Music, Carolyn y Joan. Exacto. Y Aderly, que Aderly yo creo que nada más tiene un día que no se conecta. Sí, Bueno, pero que señores, más pues comente, tírense, que más tírense. comente. Ah, ya. Entonces, No, mira. no. Eso nadie le gana a Carolyn dice de nuevo nadie que es le gana a difícil Carolyn. ir a una cabaña que no tenga privacidad. El que no es casado se jodió aquí. Dice César Torres. No, oye, de Navarrete Dice- para allá, quiero que me dice- vendan todos los Dice videos. César El Torres. traicionero. Sí, que los carros también funcionan Traicionero. y sale gratis. Dice. Y eso es una cama cara. Sí, Una cama cara de millones. cara de verdad. De 2 millones. Nada 3 más millones. tengan cuenta que la palanca Pero ¿verdad? ya, La ya. nueva yo nunca la usé. Necesito entrenar eso. Entrando en ese tema de la cabaña, de las Oye, cabañas. entrando, ¿eh? Entrando también, como tú quieras. No, de lo dentro. entrando en la cabaña. Ah, entrando a la Tú cabaña. entras así, y vas. Yo tuve una amiga hace unos años que eso fue como en el 2017 y 18. Ojalá los compañeros míos de la escuela estuvieran viendo este programa para que ellos dijeran la verdad. Oye, lo que le pasó a esa barbaraza fue con su novio que había ido desde aquí para allá con ella a una cabaña. Y supuestamente era la primera vez que ella había ido a esa cabaña. Cuando llega allá con el tigre, mi amor, ella, tú sabes que allá son los paqueticos y la cosita. En ese tiempo no existía todavía eso que todo el mundo podía pagar esos teléfonos con ese internet full, porque era muy caro, no había posibilidad. En ese tiempo estaba entrando y todo eso era sumamente caro. Pues cuando llega con el novio a la cabaña, ella sin internet ni nada, ay, qué lindo todo esto y el otro, y adivina qué pasó. Entraron entró el todos los mensajes por ahí y nunca hubiese ido a la cabaña de Wi-Fi de la cabaña. Dice, pero tú nunca habías venido aquí, ¿cómo tú tienes Wi-Fi? Dice Joan López, para la finca con un primo, así mismo, hermano. Bueno, Bueno. yo creo que la mejor opción que se debe de tomar ahora es agarrar y a un campito y perderse por los verdes de la tierra, porque ahí ya yo creo que hay campos que todavía el internet no llega La naturaleza. y la naturaleza inspira a que uno haga cosas que parecen prohibidas, que son buenas y Mira. gustosas. Ay, en mi campo me encanta la playa. Sí, yo sé que Ay, sí. la playa. Yo sé que sí. Mira, yo quiero saber. Lléveme para los patos. Mira, Sí. yo quiero saber si ya, porque todos estos temas son bien interesantes. A mí me gustaría saber qué opina el panel acerca de que si YouTube está reemplazando la televisión. Pero quiero hace saber, años. quiero saber, no, yo no quiero una respuesta vana, sencilla, por encima. Yo necesito que ustedes me hagan un análisis Ok, a ver ellos van si a- es cierto o es falso. No, ellos van a hacer el análisis, pero Bueno. yo te voy a decir desde cuándo YouTube está reemplazando Dale. la televisión tradicional. Dale. Desde que todas las televisiones son Smart TV. Ajá. Desde ese momento, como viene YouTube integrado, tú quieres ver algo que ya pasó, tú vas a YouTube y lo pones y así tú ves lo que ya pasó. En mi opinión, todavía no ha pasado, pero va a pasar. Acuérdate que nosotros vivimos las dos épocas. Venimos de una época análoga que la vivimos, por ejemplo, yo que tengo ya No, unos maestro. 60 años. 70. No,
60. Ese está quitando algo, pero está bien. Maestro. No lo aparenta, pero yo sé que sí, El porque ma- mayormente esos hombres altos y fuertes tienen como los 80 y dice que tienen El 50. maestro vio el último mamú con vida. Señores, mire, me acaba No, tú de estás hablando llamar. mentira porque supuestamente van a sacrificar los mamús que tienen ahí y que supuestamente. que No hay mamú. Él Esto lo es vio para- con vida. Mira, Ariel, Sí, esto no es para hay el más. público. Me acaba de Dijeron de que llamar había el en desconocido. Colombia. Él mañana, no sé si él va a venir mañana también. Él mañana me va a mandar la lista de lo que él va a regalar Una al público pregunta. fiel de Bloque TV Show. Y una pregunta. Se ve bien, es desconocido. Bueno, Bueno, yo- mira, Maestro, te digo la verdad, tiene cuarto. déjeme seguir. Tiene Déjeme cuarto, seguir. Dele, por eso dele, te estoy ¿cómo, cómo? preguntando. Tiene cuarto. Por eso te estoy Déjeme preguntando. seguir con el Desconocido. análisis, Aquí señores. está su Porque es conocida. importante la Dame- pregunta que dame hizo Ariel. escuchar. Vamos a responderle. Mire, señores, yo vine a hacer, yo vengo de una época análoga y vine a hacer el Lo internet. sabemos, maestro. No se preocupe. Yo vine a hacer el celular. los Pokémon. Entonces, yo pasé de análogo a Beeper. digital. Mira, el primer curso de computadora que yo hice fue de MS-DOS, el sistema operativo, que era una pantalla azul y todo era dígito, todo era typeando. Nada, ahí no se veía ninguna Maestro, imagen ni nada. de yo eso. lo entiendo, maestro. Yo lo entiendo. Yo sé. Nosotros Entonces- los que están ahí también saben. Tú no Entonces, sabes de eso. Bueno, pero- yo no sé de entonces, eso, ¿no? señores, ustedes, algunos ya en la era digital, en la época digital, ya ustedes vieron morir al cassette, al disquete que usábamos para la Ah, computadora. la cassette, sí, yo lo vi morir. Lo vieron morir Pero nació ustedes. otro Ese tampoco. negro. Ustedes la retarda. vieron morir al CD. Ustedes lo vieron Ay, morir. sí. Ustedes Termine, vieron termine. morir el Beeple. Sí, son cosas Ustedes lo- diferentes, pero dale. Entonces ustedes van a ver morir. Ustedes vieron morir incluso hasta los fotógrafos Pero que dígame andaban, usted. que andaban, era un negocio muy lucrativo ser Maestro. fotógrafo. Ustedes lo vieron morir. Ahora ustedes van a ver Maestro. morir la televisión. Pero dígame usted, si En se algún le momento. muere al hombre canario, que uno no va a ver morir. Bueno, Dígame Mira. usted. bueno, Terminaron con sus opiniones para yo dar cátedra. yes. Claro, porque Terminaron. algún día se te va a morir a No, ti no, también. no. Después de ti, vamos Así a seguir mismo es, Carolina. analizando. Nosotros somos la nueva era. Este podcast es la nueva era. Tú lo Es quieres lo un mueve, diferente. un Es mueve. lo que Ahora- ustedes van a consumir de aquí para adelante porque hay 300,000 podcasts por ahí y hablan de lo mismo. ¿Quién es el- Nosotros quién hacemos es- la diferencia. Juan Ramón Gómez Díaz, El papá de la el comunicación. del papá de la televisión dominicana. No, de la comunicación. Ok. Casi me iba a ser moderno. mi ¿Y papá qué, también y una vez. qué hizo Gómez Díaz? Tuvo que... Supuestamente se pasó pila por la lista. espérate. Los poqueros no han ido a la televisión. Sin embargo, la televisión han tenido que hacer podcasts. Mira. ¿En dónde? Avi- ¿En dónde? No avi- en la televisión nada más. Avíseme En cuando las termine. redes sociales. Avíseme cuando Han termine. tenido que ir también y meterse en la ola de las redes sociales. El maestro es muy serio para mí. Dígame. Mira. le voy a hacer un breve recuento histórico. Déjame ver qué dice la gente de YouTube. Que ya casi estamos llegando a la parte Maestro, yo final. tengo hasta miedo a abrir la boca cuando usted está al lado mío, porque yo soy una prosaica. Ah. Cuando yo voy a decir una cosa, yo no tengo freno ni control. No, pero eso no importa. Yo necesitara a veces que me amarraran la lengua y que me mandaran a callar un rato eso ni- también. no, no, Bueno, sabe, no, que no me mira. manden a callar para que aquí no se llame la Tercera Guerra Mundial. A Carolyn hay que darle un premio. Mira, Carolyn, felicidades por lo que no te ha ganado. Entonces, mira, maestro, mire, la historia nos dice que cada tecnología que sale, siempre hay rumores de que va a reemplazar la que había. Y le voy a hacer un recuento breve. Antes de la radio existía ya el periódico. Y cuando salió la radio... carta. Mira lo que dice Caroline, ¿cómo es? Caroline Pinar. Déjame ver. Dice. Caroline Pinar, Dice. Yo digo que casi está pasando porque por lo menos aquí los programas atrasados son viejos y con el mismo formato de hace 20 años y en YouTube encuentra todo actualizado. Excelente. Buena opinión. Gracias. Buena opinión. Gracias. Pero necesitamos una mujer aquí como pero Carolyn y no una ñame como Me- yo. mira, Mentira. No, Mentira. Eso es Vamos, jugando. mire. No. Nunca se me Espérese. degrade. No, yo digo ñame porque me gusta ñame como mucho ¿Tú conoces ñame. a bueno. Carolyn? ¿Tú conoces a Carolyn? No. Carolyn,
Bueno, sí, yo le hablé en una ocasión, pero es una buena persona. No, es para ver si ella quisiera venir como invitada un día, porque ella tira su No buenos se fuetazos. preocupe, ella Tenemos que viene un comprarle un diarito. vuelo. ¿Usted está dispuesto Sí, a pagar? Ok. Mira, mira, Dale. cada tecnología Eso dice, por no hablar con recursos humanos. mira, cada tecnología se dice por la innovación que representa que va a reemplazar la tecnología anterior. Se dijo cuando salió la radio que iba a desplazar el periódico. ¿Qué resulta? Que se quedó el periódico y la radio se desarrolló Es también. diferente. Pero ¿y las cartas cuando daban Yo no hablé información? con ustedes, hablaron. Ustedes me van a permitir para iluminarnos. Es que tú hablas vacuencia, es No, no, no. diferente. Vacuencia no, déjalo, señor. Yo déjalo. estoy hablando cosas con coherencia. Sí. Que usted hable vacuencia es problema suyo, no mío. ¿Me Déjalo entiende? tranquilo, Sí, que sí, ese sí, hombre sí. tiene Mira. una iluminación que preñó a la mujer con dos. Silvio. Tranquilo, cuando venga a ver, no se haga ustedes con problemas. Silvio aquí. Ortega, las Tres Cruces de Jacagua, dice presente. Un ¿Oíste? saludo muy Ok, especial. pero Saludos y sigue con la abrazo. ilustración que tú llevas. Mira. ¿Será bueno? No será chismoso ni bebedor, Mira, ¿verdad que no? no bebe, es un hombre Ah, sano. Sano de pues verdad, de sano, lo de verdad. Ah, pues un abrazo, Kirby. Mira, entonces, Miramos, Pero no juzgamos. miren, observen y escucha, escuchen. No vean. Ok. Escuchen y observen. Entonces, mira, miramos. lo que era una pedara, loco. Mira. Aquí no hay piedra. Entonces, cuando en el desarrollo de la radio vino la televisión y se metió, todos pensaban que la radio iba a morir como se pensaba que la radio iba a desvivir el periódico. ¿Y qué pasó? Se desarrollaron cada uno Es que en son dos sus formatos diferentes. Y ámbitos. disculpa que te interrumpa. Estamos hablando de ya 3 formatos y si tú ten 2 porque tú estás atrasado y déjame hablar para que tú también aprendas, loco, el diablo. Pero está bien, pero yo lo que quiero que tú me aclares dos cosas. Un solo formato. Ajá. YouTube, televisión tradicional. ¿Me permites? Se ven los dos en la misma mierda. ¿Me permites explicarte? Ah, explícame. ¿Me permites Dale, explicarte? dale, profesor. Déjame hacerte una Ya pregunta. está ¿Tú hambre, tienes yo una tengo cámara que hambre. use rollo todavía, de la de rollo? Maestro, ¿Murió o no murió? son cosas distintas. Ah, El periódico es distinto a la radio. que son formatos diferentes. Diablo, pero Son qué gente formatos más diferentes. diablo, Pero qué gente explica. más Pero está bruta, bien, Dios explica. mío, En qué algún, gente más aunque sea en el bruta. futuro, van a Maestro, morir. déjelo que se Señores, exprese qué para que no gente se más- gane un boche. Pero con dale, el dale. más. Dale, Sigue. Mío, dale, qué gente dale, más dale. bruta. ¿Tú sabes por qué yo voy a seguir hablando? Porque quiero callar la boca a los dos, Pues Dale, dale, dale. dale. Mira, entonces, mire, Miramos. y Pero no observen. juzgamos. Entonces, cuando sale la televisión, se pensaban que los dos formatos anteriormente mencionados iban a morir. Pero ¿qué pasa? Resulta que los tres se desarrollaron, ¿verdad? Entonces, cuando llegó la era digital, se pensó que el periódico físico iba a morir. Y no murió. Ellos se adaptaron a la era moderna, ¿verdad? sí. A las redes sociales. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, voy a hablar del dato específicamente del gobierno dominicano, porque aquí sabemos que aunque la televisión no tiene no tiene la misma audiencia que hace mucho tiempo, porque hay otros distractores, no significa que ha muerto. Ahora bien, la televisión dominicana no muere nunca porque el presupuesto de publicidad del gobierno representa un alto interés de 13,000 millones de pesos No suena. solamente Se fue en el el audio, año se fue el audio, 2025. Y si el gobierno inyecta 13,000 millones de pesos, calcúlese en los canales de televisión y aunque uno se le pague más dinero que otro, haga un promedio y ahí usted se va a dar cuenta si va a morir o no. Entonces, oye una cosa, aunque tú tengas tu nivel en podcast, redes sociales y YouTube, todo el mundo sueña con con estar en televisión. Hay casos excepcionales como Santiago Matías Alofoque, que no le interesa porque él se convirtió en un GOAT solamente con YouTube y sus redes sociales y la mancuerna que hace con los artistas. Entonces, sabiendo eso y mencionando lo que ya mencioné, valga la bendita redundancia, hay una cosa que la gente, aunque la postura de la televisión, que sigue siendo un medio importante y poderoso, la gente se está identificando más con lo orgánico, pero eso no significa que la televisión se vaya a morir
o que YouTube venga a reemplazar la televisión, porque los canales dueños y o cadenas de televisión lo que se han hecho es adaptarse y ya ellos mismos tienen sus canales de YouTube. Aprendan conmigo, coño. You have it right. Oye, Pero oye, eso lo oye. sabemos, por eso. Entonces, Aprenda ¿por qué conmigo, ¿por qué coño. tienen YouTube? Porque tienen Espera, YouTube. espera. Está Si loco, te rompió, mano. yo te lo pago. No, Oye, ¿por qué tienen YouTube? ¿Pero por qué tienen Aprenda. YouTube? ¿Por qué tienen Hablamos YouTube? mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen Oye, YouTube? si la televisión de mi casa sobrevivió al Señores. batazo que la hija mía le dio, es porque va a sobrevivir la vida entera. Aprendan Créanmelo que sí. conmigo. Pero está bien. Claro que La sí. pregunta mía es, Coño. si no está muriendo La televisión de mi lo casa solamente tradicional, va a morir cuando la una de las televisión gemelas la tradicional, si no rompa. está muriendo, ¿por qué esas grandes cadenas están buscando YouTube y transmiten en YouTube? Para fortalecer. Porque no YouTube. sirve ya no sirve. Sí sirve, porque si no Señores, sirviera, no es más, tuviera ¿cómo aire. esta mira, vaina? mira, yo Que esta gente apoyo están a hablando Ariel. mucha M. Yo apoyo a Ariel. Lo que Ese pasa es que cantante. las cadenas de Escucha, televisión, beneficio. algunos empresarios que tienen medios televisivos también han recurrido a los medios de las redes sociales porque es un medio lucrativo y ellos son gente de negocio y lo que buscan es hacer negocio y el negocio gobierno de los donde coños. está el dinero ahí vamos En ahí YouTube está el entramos. dinero. Y en YouTube está el dinero y también No. entonces como ellos son gente que pueden invertir pues Pero tú sabes hacemos que- todo. ¿Tú sabes Así por yo qué necesito también una ellos gente buscan que pueda YouTube? Porque invertir en tienen mí dos también. formas de ganar dinero. Uno, por la monetización. Y dos, ellos ponen en su cadena los anuncios que ellos consiguen más lo que le pone YouTube. O sea que están ganando 2 veces con eso. Entonces, olvídate de la televisión tradicional, Señor. que eso no va para parte. La gente cuando Si no usted- puede ver un no, programa... si lo busca usted en ve YouTube. Ahora, Lo que la tú nariz porque la tiene al frente, señor. Las cosas no son diferentes cuando yo uso par de pesos de neurona que tú no tienes, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Entonces, señor, nunca va a morir. ¿Tú sabes por qué? Porque el negocio, ¿qué es un negocio? Cuando usted invierte para ganar. Sacarle ganancia a un negocio, ¿verdad? Entonces tú crees que ¿Tú una sabes dónde cadena... te mató el gallo? Tú no me mandas... Te voy a matar el gallo, No, escúchalo. Ajá, ajá. Vamos a Dale. poner Univisión. Ajá. Transmiten un programa a las 8 de la noche, Ajá, pero tú no lo puedes ver. ajá. Pero no lo transmiten en YouTube. Estamos hablando Ajá. de ese canal específico que tú Sigue quieres ver ese hablando mierda. programa. Dale, sigue hablando mierda. Dale, ¿Te lo dale. perdiste? Dale, sigue hablando mierda. ¿Te lo perdiste? Dale. Pero más sin embargo, tú vas a YouTube, el mismo programa Ahí lo- que ya ellos lo tienen en YouTube. Pero idiota del Depende- diablo. Depende pero del claro. dispositivo, depende del Entonces- dispositivo que tú tengas, entonces, porque la ¿cuál- televisión ya tú cuál puedes es mi conseguir. No, yo estoy hablando de la televisión que todavía no se han adaptado y han pasado a YouTube. No, que porque si siguen tú nada tienes más- cable, si tú tienes cable, tú sabes que las cajas de cable guardan todo. Sí, pero y tú ahí ahí es, lo buscas. es un trabajo extra de usted. Estamos hablando de YouTube, que usted lo hace automático. Quiero ver esto. Sí, claro, punto. claro. Ok, no, porque moraleja de la es noche. algo, estamos es hablando. algo- es Moraleja algo de la gra- es noche, algo entonces. grabado. Eso es lo que estamos hablando. Que tú Entonces- quieres ver algo y tú te vas a YouTube. Entonces, ¿qué y usted le das aprendió para atrás, le eso, das para de adelante, eso? le das para atrás. Caretú, esta noche, ¿qué usted aprendió de eso esta noche? Que el ¿Cuál es la que el moraleja suya de esta maestro noche? Ariel explicó lo de la televisión. Eso fue lo que aprendí. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y le voy a decir a ustedes, mis amigos televidentes que están mirándonos ahí. En una ocasión más adelante le vamos a traer un análisis completo de lo que viene por ahí, la tecnología que va a reemplazar muchas cosas, es la tecnología cuántica. Pero no vamos a hablar de eso hoy porque está eso para el tiene futuro, mucha tranquilo, tela que ¿oíste? cortar. No, mami, eso es show, Mira, mami. hasta no para se el preocupe. futuro no llega. No va a pasar nada, mami, eso es show. Y cuando entre en función Miguel la tecnología Gutiérrez. cuántica, veré morir el mismo aparato celular. O sea, Maestro, usted quiere que le haga entender algo también. sí. Vamos a dejarlo para mañana. No, lo de la Mire, tecnología cuántica lo vamos a Mire, dejar para otro día. le Vamos a voy a dejarlo, decir vamos a algo. Porque hay mucha tela que cortar Digo- y hay que explicarlo muy bien para que la gente lo entienda. Yo quiero que venga Mildred también ese día. Siga cortando Mildred, tela. Sí, me Siga gustaría. cortando tela y mire, y añame, te digo, al huevero, te digo, al Ese cartón de mismo, ese huevo. mismo. Mi compadre, antes de usted hablar con esos dos tigres, asesórese. Yo mejor me quedé callada para que no me usaran de tropajo. Bueno, dice Miguelina Gutiérrez, Ariel, te va a morir un pique nomás. Eso es show, mami. Mire, Todo el entonces, tiempo. Kilvio dice, estoy con el compa Ariel, la tele no muere. Y dice Joan López, dispositivo, maestro. Y claro que sí. Bueno, señores, mire,
gracias por acompañarnos, ¿verdad? Recuerde, ¿Y la moraleja de esta noche qué fue? la moraleja de esta noche es Que que si, tuvo la razón, si pero usted yo no no se la doy. sabe algo, haga silencio para que yo no lo, Como yo, no lo como quiera yo. dejar como este pariguayo, que lo dejé como un pero estropájaro. pero Como yo un porque ñame. quise darte la razón, pero tú no la tienes. Ay, Dios, pero síguete callando. Mira, Eh, hablamos mañana. Y usted, maestro, ¿usted tiene una reflexión? La reflexión, claro, vamos con la reflexión. Que sigan Mi- este canal mi y no. impulsen. Mi reflexión sería que, señores, yo le digo a ustedes, a veces nos enfocamos tanto en metas y en alcanzar cosas en el futuro que nos olvidamos del presente. Filósofo. Así que Aquí la estudiante, yo le voy a decir la mía. a cada través de la día, suya. cada momento, por pequeños que sean, lleva una belleza única. Así que vale la pena detenerse, respirar He leído ese. Ay, y valorar lo que tienes hoy en día. Así que valora tu vida, valora los momentos felices, que no hay felicidad, solo hay momentos felices. Muchas Ok, la gracias. tuya. Estudiante, yo que soy la estudiante, Sumi, no estés mucho cerca de un ñame para que no te sientas ser una ñame. Ok, ahora la Es mía, la otra, mía. la otra. La mía. Enfoque, por favor. Más La tigre mía, duro la con mía, cuerpazo enfoca y aquí, cero allá arriba, barriga. enfoca. Pero Dios Padre, por eso es que hablo de ñame. Enfoque, por favor, hombre con cuadrito, you know what I mean? Y por favor, en el otro reto, si tú me vas a invitar, que para mí sea un besito. La mía, Señores, ok. La mía. En ñame, Señores, digo el huevo. El De cartón. parte del equipo del Bloque TV Show, le doy gracias a ustedes por sintonizarnos todos los días de 7:30 a 9 de la noche. Gracias por ese apoyo, que ahora somos pocos, pero mañana seremos muchos. Gracias. Esto es del Bloque Bloque TV TV Show. Show. Los amo. Buenas noches, mis amores. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Feliz Bendiciones. noche y bendiciones. Lo espero mañana. We see you Hasta la próxima. tomorrow. Ahora.